Vamos a platicar ahora con Alfredo Torres, él es director del Instituto Mexicano de Musicoterapia Interdisciplinario y me parece muy interesante platicar con él acerca de cómo la música impacta de manera positiva al cerebro y nos ayuda pues a, a desarrollar habilidades, pero también a mejorar nuestra forma de ver la vida. En fin, tiene como muchos beneficios y justamente de eso vamos a platicar. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy contento por podernos comunicar de nueva cuenta. Aquí estamos. Muy bien, gracias. Alfredo, platícanos cómo impacta la música a nuestro cerebro y para qué nos ayuda. Bueno, pues quizá es una pregunta muy amplia para Sí. responder en una sola En respuesta, dos ¿no? minutos. 2 minutos, exactamente. La verdad es que el impacto que puede llegar a tener lo vinculamos siempre desde nuestras experiencias personales a nivel de la psique, ¿no? O sea, para la musicoterapia hay un principio primario que es la identidad sonora que almacena todas nuestras experiencias en este sentido. Pero independientemente de ello, el estímulo sonoro a nivel fisiológico pues está activando diversas zonas neuronales, ¿no? Algunas de ellas dedicadas a la parte del habla, del lenguaje, algunas de ellas dedicadas como al estímulo o a la segregación también de sustancias químicas internas como la serotonina, ¿no? Que es un antidepresivo natural y que son cuestiones que se activan desde la corteza cerebral y que esto beneficia a todo el cuerpo. Bueno, esto de la serotonina es un efecto que nosotros vemos positivamente en el organismo y que se da a partir de acciones tan simples como cantar. Digo, simples en la relación de la música y con ello nosotros estaríamos viendo la forma en la cual se activan todo este tipo de áreas o zonas neuronales, ¿no? Que en un primer efecto vemos cómo el cerebro se divide en dos hemisferios, uno dedicado a la parte emocional, que es el hemisferio derecho, que controla también cuestiones artísticas, vamos a decirlo desde ese punto de vista, y el hemisferio izquierdo que se dedica más bien a una cuestión de raciocinio, de análisis, de pensamiento matemático, y que a partir de ello pues determina también otro tipo de funciones corporales. Sí, fíjate que me parece interesante porque quizá a través de la musicoterapia podemos resolver muchos, no sé si llamarlos padecimientos, enfermedades, trastornos. ¿Cómo lo definirías, Alfredo? Pues cualquiera de ellos, más bien. Sí, La diferencia es que hay ajá, ocasiones que tratamos una situación de tipo enfermedad, ¿no? sí, Y hay otras ocasiones que tratamos a una persona con una sintomatología que proviene de un trastorno, que, por ejemplo, el síndrome de Down no es una enfermedad, no es un trastorno, es una condición, sí. la cual efectivamente pues se vincula desde un punto de vista diferente, pero que en ambos casos pues tiene un gran beneficio. Claro, claro. Por ejemplo, en este caso, ustedes utilizan la musicoterapia justo para tratar este tipo de, como dices, trastornos, enfermedades, padecimientos, ¿a través de qué? ¿Cuál es el mecanismo, Alfredo? El primer vínculo que nosotros utilizamos pues es reconocer a partir del diagnóstico que puede estar establecido por un especialista de diversas áreas. Para nosotros en la musicoterapia lo que hacemos es identificar cuáles son las necesidades primarias de esta persona, porque una persona con síndrome de Down, un paciente a un paciente B también con síndrome de Down, pues va a tener necesidades distintas, algunas de ellas Claro. inherentes al lenguaje o a la motricidad, según sea el caso. Ujú. Entonces, para nosotros es identificar primero estas características que nos permitan desarrollar y enfocarnos para saber en qué área estamos trabajando. Podemos aplicar dentro de un ámbito educativo o dentro de un ámbito clínico, sanitario o dentro de un ámbito social. Y a partir de ello también tendremos que definir qué tipo de proceso es este tratamiento. O sea, la musicoterapia es un tratamiento, pero Ujú, ¿cuál de ellos es? ¿Es un tratamiento preventivo o es un tratamiento de intervención o es un ujú. tratamiento de rehabilitación? Ajá. Okey, Se ujú. asume que la prevención justo es ello, antes de que algo de esto suceda o que cree un impacto mayor, ¿no? La Claro. intervención es cuando está presente algo y la rehabilitación es cuando
algunas de estas enfermedades, por ejemplo, todavía muy mencionado ahorita las secuelas de muchas personas con el tema COVID, secuelas en el término de los procesos pulmonares y respiratorios. Entonces, esta debilitación, ¿no?, que se genera por parte del sistema pulmonar, lo tratamos ahora, pero como un proceso de rehabilitación para restaurar y recuperar las funciones que han sido afectadas o perdidas o dañadas como consecuencia de la enfermedad ocurrida. Entonces, hay un procedimiento en cada uno de estos casos distintos que es importante identificar, y ese es el punto de partida. El trabajo interno ya radica en la cuestión de la interacción con la música. No solo es un proceso de escuchar música, sino también de crear música, de expresarse a través de la música, de analizar procesos internos en la música y de vincular cómo los efectos de esta música crean incluso una metáfora que nos puede aportar muchos beneficios en nuestra vida cotidiana, y dentro de este caso evaluar mucho cómo, digo, bajo la temática que estamos hablando, cómo todos estos cambios están activando este tipo de zonas neuronales, y cómo están funcionando y haciendo que todo el sistema orgánico pues funcione de manera adecuada, ¿no? En algunos casos hablar de la tonalidad musical pues está activando áreas como el córtex prefrontal del cerebro, etcétera. O hablar de que el ritmo musical también está activando otras áreas que bueno, algunas están, como bien dije hace rato, del lado izquierdo, otras del lado derecho. Se activan cuestiones del mismo hipotálamo, en el tema del lenguaje, el área de Broca, por ejemplo, es una zona neuronal que controla esta parte y que también entra en una función interesante. La diferencia es que una persona que tiene una dificultad en este proceso de lenguaje, nosotros evaluamos qué tanto se está estimulando esta área que encargada de ello, a diferencia de una persona que no tiene esta problemática, pero que Sí. también se involucra a un canto o a una expresión verbal, que Ujú. quizá también se active esta zona, pero con un impacto distinto, por no ser un área de primaria necesidad, ¿no? Claro. Simplemente como de un trabajo continuo. Estamos conversando con Alfredo Torres, director del Instituto Mexicano de Musicoterapia Interdisciplinario. Sin duda interesante de cómo la música nos ayuda a intervenir en diferentes momentos de un trastorno, de una enfermedad, de un padecimiento. Y me parece interesante lo que nos decías, Alfredo, de cómo puede ser en diferentes etapas, para prevenir, para un poco corregir, ayudar, es decir, tiene como muchas áreas. La pregunta aquí también sería, es si estos efectos o estos beneficios son duraderos a largo plazo, es decir, ¿cómo se dan estos beneficios? ¿Cuánto tiempo tendríamos que estar como en esta terapia a través de la música? Que nos pudieras contar esto, Alfredo. Es una pregunta interesante, precisamente porque pues hay distintas herramientas y distintos formatos de aplicación de esta propia musicoterapia. Algunos de estos sistemas radican en la escucha, en el estímulo de instrumentos de resonancia armónica, a lo cual pues se generan como estas sesiones del famoso masaje sonoro, ¿no? Y son sesiones extemporáneas de alguna manera que tienen una función directa, pero yo insisto mucho en que estas trabajan muchas ocasiones solo una sintomatología y que tienen un efecto positivo instantáneo, pero que no están trabajando todavía con la raíz de la problemática. Entonces, aquí dependiendo cuál es la situación, pues hay que vincular que también el apoyo del proceso de la propia terapia a través de la música tiene que ir vinculado hacia la identificación de esta raíz de la problemática. Dependiendo cuál sea el caso, pues ya se va a poder estructurar un esquema de trabajo que puede tener cierta duración. Esto va a ser variable dependiendo de cada persona, y también identificar que en algunos casos pues estamos hablando más bien de los procesos de estímulo con herramientas inherentes a la musicoterapia más que un propio proceso terapéutico, y que esa es como la función que identificamos a través del cerebro. Los efectos que pueden llegar a ser duraderos parten a partir de que el efecto musical que produce o el efecto que produce la música en el cerebro pues genera como experiencias de éxito que finalmente están también siendo dirigidas
a partir de la creación o la estimulación de las famosas conexiones neuronales, de las famosas sinapsis, ¿no? Que estas se dan a partir de cualquier efecto positivo en nuestra vida, y que esto va a fortalecer no solo en las intenciones personales, sino ya de forma física. A partir de nuestro cerebro se está fortaleciendo el desarrollo de habilidades que nos permiten lidiar continuamente con las situaciones de nuestro día a día, y que efectivamente pues nos permiten atender diferentes situaciones. Por ejemplo, muy mencionado el tema de la ansiedad o del estrés. Entonces, aquí lo que sucede es que corporalmente nosotros tenemos diferentes niveles de lo que es el cortisol, que es como estas hormonas que de repente se desencadenan ante las situaciones. Vaya, cuando yo trabajo una sintomatología, estoy solo reduciendo como estos niveles, pero cuando trabajo con la raíz de la problemática, no solo reduzco los niveles de cortisol, sino que también estoy desarrollando las habilidades que me permiten lidiar con las situaciones que son los causantes o detonantes de estas variaciones o altos niveles que producen mi ansiedad, producen mi estrés y demás. Entonces, es precisamente que a partir de ello se forma como el esquema de lo que denominamos pues todo un tratamiento, y es variable en cada persona. Claro, claro. Qué interesante. La verdad es que el saber que existen este tipo de terapias donde se generan estas conexiones neuronales me parece muy importante porque si bien se realiza esta conexión, digamos, cuando llegan al fondo, pues se mantienen y eso va como ayudando, ¿no? Ayudando a la persona, al tratamiento. Digo, yo sé que, como bien dices, cada persona es diferente, pero más o menos, ¿cuál es el promedio como del tiempo del tratamiento? Es como seguir, no sé, que digas, el tratamiento son 6 meses, se suspende y después volvemos a retomarlo. Es decir, ¿cómo se da o sí depende de cada persona cuando vas viendo su desempeño? Sí, depende mucho de cada persona. Tal Sí, vez como una cifra estándar podríamos decir, así como lo comentas, pues vamos a poner 6 meses, ¿no? Pero en esos 6 meses, ¿qué es lo que pasaría? Hacemos una primera evaluación en donde a veces incluso hay etapas de receso, ¿no? De cada una de las personas, como para que esta persona evidencie también qué cambios positivos se están dando en su vida, y a partir de ello reevaluar si requiere como una segunda etapa de este procedimiento, o ya se puede hablar como de un alta, pero esto siempre va a depender de cada persona, ¿no? Y de cada diagnóstico y de cada situación. En el tema, por ejemplo, en niños, se da más el proceso de la estimulación, que no se contempla tanto como un tratamiento, sino como un proceso de acompañamiento dentro del desarrollo integral de las etapas de formación y de maduración, independientemente de si tienen algún diagnóstico ante una situación clínica o ante una situación educativa. Y en el caso de un adulto, pues de repente, repito, hablar de estos temas de ansiedad o de estrés, que es quizá una situación muy típica, pues ahí es donde a lo mejor podemos poner un esquema de un proceso con cierta duración en el que el tratamiento concluye o no, pero después de la evaluación también y ante la respuesta de ello. claro. Estamos por finalizar, pero no me quiero ir sin preguntarte, ahora ya que viene el regreso a clases y que pues los niños necesitan como mucha concentración, mucha estabilidad emocional, porque bueno, después de una larga vacación, pues a veces retomar es complicado. Digo, nos queda un minutito, pero si nos pudieras decir qué podemos hacer, digo, también la música nos sirve para eso, me imagino, para estabilizarlos. Claro que sí. En una recomendación, vamos a decir, general, Sí, sin motivo de un tratamiento, pues, yo siempre soy promotor de pues vincular como un acompañamiento no solo de lo musical, sino de lo artístico. O sea, ok, tener un acercamiento que en las etapas de aprendizaje vaya vinculado a una cuestión de conocimiento artístico, de conocimiento cultural, de expresión a sí. través de estos medios, siempre es muy positiva, independientemente del género, pero ahí yo creo que pues la recomendación también como para los adultos o padres de familia de muchos niños siempre es revisar el contenido que se está escuchando, ¿no? Claro, Desde las claro, cuestiones como textos, letras y demás que están escuchando, sí ser muy claro. cautelosos en ello, porque todo ello impacta a nivel educativo, ¿no?
Perfecto, Entonces, pues acompañarlos de música, así es. llenarlos de música. Gracias, Alfredo Torres, director del Instituto Mexicano de Musicoterapia Interdisciplinario. Si alguien está interesado en conocer más de esto, voy a subirlo a mis redes. Si me lo permites, Alfredo, muchísimas Con gracias. mucho gusto.